Empezamos ya. Egun on denori, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias por asistir a esta jornada abierta sobre cumplimiento ético que se corresponde con el 4º Congreso de Liderazgo Ético. Muchas gracias a la Fundación Vital, Fundación, en la persona de su presidente, Jon Urresti, querido presidente de la Fundación, que a continuación va a hablar. Una fundación de carácter ético, la Fundación Vital, que colabora con el Clúster de Ética del País Vasco en el intento de difundir los valores éticos en nuestra sociedad. Y muchas gracias a quienes van a ser ponentes en este encuentro. Profesionales del más alto nivel, personas altruistas, adornadas de un espíritu de integridad absolutos, dispuestas a colaborar con su sabiduría en esta jornada abierta a favor de la ética y su cumplimiento. A continuación, inaugura esta reunión Jon Urresti. Muchas gracias. Egun on guztioi, izugarrizko ore eta poza da niretzat, biltzar hau irekitzeko aurkera izateagatik. Eskerrik asko, Vesga. Como os decía, es un honor poder inaugurar este 4º Congreso de Liderazgo Ético que la Fundación Clúster de Ética del País Vasco y la Fundación Vital Fundazioa organizamos conjuntamente cada año dentro de esa colaboración que ambas entidades mantenemos en el universo de la ética. Y por ello quiero comenzar agradeciendo a José Ignacio Vesga, como no, la oportunidad de abrir este congreso. Eskerrik asko, Vesga jauna. La jornada a la que hoy asistimos tiene como objetivo debatir cómo hacer eficiente la función del cumplimiento ético en las organizaciones y se analizará si los códigos éticos y comités de ética requieren un instrumento adicional de supervisión y control, tanto para las relaciones externas como la convivencia interna de las personas que las integran. La sociedad actual nos exige a las organizaciones un liderazgo responsable que incluya la estricta observancia de las normas jurídicas, así como todo lo referente a las relaciones humanas. En ese sentido, los comportamientos acordes con la ética en el seno de una organización, con independencia de su tamaño, necesita una gestión de intangibles que las tendencias globales en reputación nos exigen. Sin duda, la ética es transversal en cualquier tipo de organización, pero en este punto es necesario hablar de la figura de las fundaciones y de su cumplimiento ético. La fundación es la figura jurídica con mayor vocación ética, dada su naturaleza, y me gustaría compartir con ustedes el porqué de esta visión. El ordenamiento jurídico conceptúa a las fundaciones como organizaciones constituidas sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio debe ir destinado de forma duradera a la realización de fines de interés general. De acuerdo con esta definición, una fundación posee rasgos éticos y debe orientarse al bien común. En ese sentido, se orienta toda la acción de las 5 fundaciones Vital que tengo el honor de presidir: Fundación Idiomas, Fundación Sancho el Sabio, Fundación Estadio, Fundación Bancaria Vital y Fundación Vital Fundazioa. El objetivo de este congreso es la eficiencia en el cumplimiento ético. Y repito, la eficiencia en el cumplimiento ético. Y aquí me quiero parar un momento para contaros una de las realidades, una de tantas que me ocurrieron a mí cuando llegué a la presidencia de estas fundaciones Vital hace algo más de 5 años. Y donde me encuentro con un cumplimiento, con unos objetivos éticos que tenía tanto las fundaciones como también el banco al que nosotros somos accionistas de él, en el cual exigen, como la ética marca, que aquellas empresas de los diferentes patronos y, por supuesto, del presidente, en las que tengan una participación, no pueden trabajar ni con las fundaciones ni con el banco. No solamente en el tiempo que estén esos patronos, ese presidente en el cargo, sino 2 años después. Como muchos de vosotros sabéis, yo toda mi vida profesional, los 33 años que llevo de profesional en mi empresa, tengo una empresa de estudios sociológicos, de análisis de mercado, de encuestación, que por viejos pues ya somos, por lo menos reconocidos en algunos congresos, hemos sido la mejor empresa del país en cuestiones sociológicas y prospecciones sociológicas. Llego a una fundación donde es necesario realizar estudios, análisis, ver la satisfacción de nuestros usuarios, nuestros clientes en diferentes estados y, lógicamente, no puedo contratar a una empresa, porque es la que tengo yo, con la que la creamos nosotros, la que era mi novia entonces, que sigue siendo mi mujer, que tampoco son fáciles estas cosas. Entonces no puedo contratar a esta empresa y tengo que contratar a otras empresas, que no es la mía. Y, por tanto, me encuentro con
la realidad de que tuve que contratar productos más caros y productos peores. ¿Es eso ético? ¿Es ético que por tener este código ético, que es lógico, tengamos que contratar algo más caro y de peor calidad? Es aquello que tenemos que trabajar y a la que tenemos que darle poco a poco respuesta los que estamos aquí. Sin duda, aun todo esto, soy un absoluto convencido de los grandes beneficios que tiene, por supuesto, el cumplimiento ético para cualquier organización. Creo asimismo que es esencial medir, lo hablábamos antes ahí, y premiar la ética a las organizaciones, para que la ética logre interiorizarse de un modo más profundo en la cultura de una organización y así poder medir y que de esa medición surja una compensación clara y beneficiosa para los individuos que forman esa organización. Trabajar en la ética es fundamental para aumentar el compromiso y el entusiasmo de los equipos, tanto como para gestionar la reputación de las organizaciones. Y con este objetivo, las entidades que trabajamos por el bien común debemos exigirnos rigor en el cumplimiento de nuestros códigos éticos, siendo necesario reforzar todas las herramientas necesarias para ayudar a que el cumplimiento sea verdaderamente real. Mi esker denoi eta sorte on gaur. Mi esker. Muchas gracias, John. Solamente recordar, en este caso, respecto de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco, que tiene como misión la contribución al conocimiento y aplicación de los valores éticos, ayudando a difundir y divulgar los principios éticos que orienten a las personas y a las organizaciones en sus comportamientos en la sociedad. Haciendo una breve lectura del programa, que tiene 4 partes. Una referida al cumplimiento normativo, en la cual estarán como moderadora Begoña Crespo, y luego Juan José Álvarez y José Luis de la Cuesta. Yo haré un currículum de los moderadores y ellos a su vez de las personas. Otra parte es, dejamos el cumplimiento normativo y pasamos al cumplimiento ético. Códigos éticos y comités de ética, que moderará Checho Usín, y está Belén Altuna, Mabel Marijuán y Cristina Monge. A la tarde hay otras 2 partes. Una es la medición y control del cumplimiento ético, en que modera Juan Manuel Esteban, y participan José Antonio Abarca, Óscar Alberdi y Fernando Sierra. A partir de esa reunión, de esa ponencia, hay una conferencia de Cristina de la Cruz y Emilio Martínez y una reflexión final de Iñaki Subijana y un recital de una actriz sobre un poema que es La profesora de ética. ¿Y cuál es el propósito de esta jornada abierta? Pues tratar y debatir sobre cómo hacer eficiente la función de cumplimiento ético en las organizaciones y analizar si los códigos éticos y los comités de ética de cada organización requieren un instrumento adicional de supervisión y control del comportamiento ético, tanto en sus relaciones ante la sociedad como en sus relaciones con y entre las personas que integran esa organización. Las expertas y los expertos que se reúnen hoy aquí han participado en la elaboración de un código ético y formado parte, en muchos casos, en este caso también el mío, de uno o varios comités de ética, por lo que poseen una experiencia inigualable en el territorio ético, para responder o exponer su criterio a cuestiones como la función de compliance o cumplimiento normativo, es decir, vigilar para que se cumplan las leyes, ya está instalada en las organizaciones, principalmente en las empresariales. Pero no es este el caso de la ética. ¿La función de compliance o de cumplimiento debe ampliarse a la ética? Esta es una pregunta que tendremos que hacerles y que nos contestarán. ¿Esto significa un cambio de mentalidad? La gestión de la ética en una organización es clave en la vida corporativa para fomentar la actividad en una base sostenible y en un entorno de respeto, más allá del respeto a las normas jurídicas. El comportamiento humano, además de lo que prescriben las leyes, el qué debo hacer kantiano, porque existen las normas morales y también los valores éticos que deben ser observados. Y se puede ser un cumplidor perfecto de las leyes y al mismo tiempo una mala persona. ¿El cumplimiento ético ha de aplicarse solo en las empresas
o en toda clase de organizaciones, públicas o privadas, asociaciones o fundaciones. Una persona preguntó si también en un supermercado o un instituto o en la universidad. Pues sí, por supuesto que sí. El ambiente en el seno de una organización, ya sea grande o pequeño, no es algo digno de ser tratado con todo rigor. ¿Es consciente la sociedad en la que vivimos de los innumerables conflictos, problemas o padecimientos que generan la ausencia de rigor ante actitudes no éticas en una organización? Se sufre mucho. Y es un tema que está soterrado. El liderazgo responsable requiere personas con valores sociales y ambientales fuertes y elevada exigencia ética, que promuevan una cultura de integridad y un clima de confianza en toda la organización, y no solo en la alta dirección, también en los mandos intermedios. Pero ¿cómo se responsabiliza realmente a estas personas por estos compromisos? Esto está bien, pero si para una organización con propósito corporativo la ética es esencial y considera que la ética corporativa avala su reputación y su gestión de intangibles, ¿es necesario un instrumento que haga eficaz este compromiso? ¿Cómo se puede configurar este instrumento? ¿Un compliance officer? ¿Un canal ético de denuncias? ¿Un gestor ético? ¿Un departamento específico? Y finalmente está la medición. Alguien dijo que lo que no se puede medir no existe, una afirmación atrevida, pero que nos ilustra sobre el objeto de esta reunión. Existen índices que responden a las siglas en inglés medio ambiente, social y gobernanza, las conocidas ESG, que ahora han sustituido a la responsabilidad social corporativa. Y sistemas de gestión y medición y puntuación del impacto social, ambiental y de gobernanza con puntuación ESG. Seguro que los expertos en la evaluación de la calidad, en la búsqueda de la excelencia y la metodología de Euskalit y las herramientas de la SPRI para ser más eficientes podrán darnos idea acerca de la implantación generalizada del cumplimiento ético y su control. Seguro que cuando terminemos de escucharles nos ayudarán en esta tarea. Muchas gracias. Begoña Crespo, que es la que va a hacer de moderadora en esta ponencia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Bilbao, compañera mía de curso, máster universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos de la UPV y como experiencia profesional, técnico jurídico en el Ayuntamiento de Etxebarri, secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, profesor ayudante del Departamento de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho de Deusto, técnico jurídico del Gobierno vasco en el Departamento de Ordenación del Territorio, Planificación y Medio Ambiente, colaboradora como asesora jurídica en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y directora jurídica de la Sociedad Anónima Pública Bilbao Ría. Y además es patrona de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco. Begoña, tienes la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a escuchar a todos estos pesos pesados que tenemos hoy. Me encuentro con dos grandes pesos del derecho. Por indicación de Juanjo, ha dicho que empieces tú, José Luis, con una deferencia hacia ti. No sé. Entonces, bueno, presento a José Luis de la Cuesta. Es catedrático de Derecho Penal, profesor de la UPV, doctor en Derecho y diplomado superior en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Es también director del Instituto Vasco de Criminología. Ha cursado estudios en distintas universidades, Po en Francia, Edimburgo, Lovaina, Friburgo. O sea, el currículum es apabullante. En Internet ocupa 100 hojas, o sea que os imagináis. Es profesor, es miembro de múltiples instituciones, organismos, asociaciones que es imposible definir, porque si no estaríamos todo el día. Pero voy a destacar un poco la colaboración que hace por el foro donde nos encontramos con el Clúster de Ética del País Vasco, donde dirige un grupo de trabajo muy interesante donde se propone modificar el Código Penal en favor de la protección de los bosques.
tiene innumerables publicaciones, ha dirigido muchas tesis doctorales, monografías. Yo casi voy a destacar una, porque además sé que fue su maestro, un libro sobre Antonio Beristain y Piña, colaboración con otra gente, y luego quizás destacar otra que es en relación con la justicia restaurativa y terapéutica hacia innovadores modelos de justicia, como más recientes, digamos, ¿no? Pero bueno, insisto en que esto no es ni un resumen, es espectacular. Con esto ya creo que podemos dar la palabra a José Luis. Bueno, pues según guztioi, muchísimas gracias, Begoña, por tu presentación, que, bueno, pues suelen decir que los universitarios lo que tenemos es currículum, y cuando ya uno cumple, como yo acabo de hacer, 45 años de servicio en la Universidad del País Vasco, pues obviamente el currículum pues se llena de páginas, pero no quiere decir que valga más o menos. Bueno, quiero agradecer especialmente la invitación a participar en este congreso a Nacho Vesga. Yo voy a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por tanto, del cumplimiento normativo que se ha incluido en el marco de esa responsabilidad penal. Hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas requiere de entrada una pequeña explicación, porque durante siglos el derecho penal ha considerado que las personas jurídicas no podían ser penalmente responsables. Esto viene del medievo y del conflicto entre el papado y las ciudades italianas y del debate que se suscitó en torno a si el papa podía excomulgar o no a una ciudad que desobedecía a sus órdenes. Comulgar requiere tener alma, porque la comunión es comunión de las almas. Una ciudad no tiene alma y la conclusión de los canonistas fue, como no tiene alma, pues no puede ser excomulgada. Y de esa afirmación pues derivó, por extensión, la imposibilidad de responsabilidad penal cuando, sin embargo, otras muchas sanciones sí fueron aplicables. En el medievo, pues a las corporaciones, a las entidades y también incluso a los municipios o las ciudades. Entrado el siglo XX, en el derecho español, en el año 2010, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esto a pesar de las dificultades que desde el punto de vista de la tradición dogmática, la tradición científica o la tradición de elaboración de los fundamentos que deben basar la responsabilidad penal, pues suscitaba. Porque todo había sido construido durante mucho tiempo con base en los comportamientos de las personas de carne y hueso y dejando fuera de esa posible responsabilidad a las entidades, a las fundaciones, a las asociaciones, a lo que llamamos personas jurídicas. Obviamente, si se declara la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el debate es, ¿estas personas jurídicas van a ser responsables con un menor nivel de exigencia que las personas físicas? Parece razonable exigir a la hora de la declaración de su responsabilidad penal pues niveles similares en cuanto al cumplimiento de aquellos parámetros que deben inspirar la declaración de responsabilidad. En el caso de las personas físicas, más allá de lo que dice la ley, cuya fórmula es muy sencillita, acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, pues la doctrina científica ha ido trabajando en torno a varias categorías que integran el concepto de delito y que yo voy a resumir no de una manera técnica, sino para entendernos, en un hecho propio de la persona, típico, que quiere decir legalmente recogido por una norma penal, antijurídico o injusto, ese hecho que es ilegal no parece estar justificado, y culpable. La cuestión es cómo trasladamos esto a las personas jurídicas. ¿Se puede trasladar esto a las personas jurídicas? Porque los hechos de las personas jurídicas suelen ser hechos de otros. Son hechos de aquellos que forman parte de la organización, bien porque la dirigen o bien porque la integran de alguna manera. Son empleados o incluso son colaboradores, pero participan
en lo que es la vida de la corporación o de la entidad. Y ahí, bueno, pues el derecho hace tiempo que ha trabajado con la idea de si los hechos de los directivos se pueden considerar ya directamente como hechos de las personas jurídicas, o si esos hechos se van a poder considerar como tales si se han dado en el ámbito de actuación de la persona jurídica, en el provecho a favor de la persona jurídica, en el caso de que se dé una condición y se añadan determinadas otras calidades que permanecen establecer el vínculo, que va a llevar a atribuir a la persona jurídica lo que están haciendo o bien sus directivos o bien sus empleados, por entendernos. Esos hechos, para que sean injustos, en derecho penal, parece que requieren no solo esas conexiones que hemos hablado, sino algo más. Por así decirlo, para poder entender que una persona jurídica es penalmente responsable, necesitaríamos que aporte algo al hecho punible, al hecho que han cometido sus directivos o sus empleados con las condiciones establecidas que acabo de reseñar. ¿Y qué puede aportar o qué debería aportar o qué debería darse en la persona jurídica para que entendamos que esos hechos que atribuimos a la persona jurídica son penalmente hechos propios e injustos de la persona jurídica? Bueno, la tendencia es a considerar que lo que debe aportarse es un defecto de funcionamiento o un defecto de organización. Se han cometido esos hechos en el seno de la persona jurídica que ha manifestado, que plasma un defecto de organización o un defecto de funcionamiento. Y es en razón de eso, que sería un poco lo que aporta la persona jurídica, por lo que podemos decir, oye, que esta persona algo tiene que ver con la realización del hecho delictivo y, por tanto, algo le vamos a poder atribuir y algo le vamos a poder, en su caso, castigar. Pero para castigar a una persona física no basta con que esa persona realice un hecho legalmente previsto e injusto, sino que hace falta que sea culpable. Y también en las personas jurídicas habría que pensar en que, de algún modo, hay que encontrar un elemento que permita decirnos, bueno, pues la persona jurídica es culpable. En este marco se trabaja mucho con la cultura organizacional. Y podríamos decir, hay un debate, sobre todo esto hay un debate profundísimo, en el que hay muchísimas opciones, pero podríamos decir que es si el acto realizado por sus directivos en un marco de defectuosa organización o funcionamiento pone de manifiesto que hay una cultura de incumplimiento de legalidad, ahí podríamos encontrar la base para decir la persona jurídica también es culpable. Como veis, la exigencia de responsabilidad penal requiere ir pasando filtros, vamos a decir, ¿no? Y dos filtros básicos, más allá del hecho propio, son que el hecho sea injusto y que el hecho sea culpable. Pues bien, es en el marco de esta exigencia o no de culpabilidad, de esta posibilidad de declarar a la persona jurídica culpable, donde a mi juicio, y vuelvo a repetir que aquí hay muchas opciones, se coloca el debate en torno a los modelos de cumplimiento. Ya veremos que hay otras opciones. Hay quien dice es que los modelos de cumplimiento, el que tiene modelo de cumplimiento ya no incurre en el riesgo prohibido, queda al margen del riesgo prohibido, del riesgo ilícito y, por tanto, no se le puede atribuir el hecho. No cabría decir que es un hecho injusto de la persona jurídica. Pero esto plantea dificultades, como veremos. Esto podría significar o podría hacer pretender que, como yo ya tengo un modelo de cumplimiento, oye, estoy completamente salvaguardado frente a cualquier riesgo de culpabilidad. Sería como decir, como a mí ayer me dieron el premio al mejor conductor, que no es el caso, ¿no? Pero supongamos que a alguien le dieran ayer el premio al mejor conductor, mañana ya no me pueden sancionar por una infracción de tráfico. Puedo ser el mejor conductor del mundo, con las mejores capacidades, etcétera, y cometer infracciones de tráfico. No funciona bien en derecho penal esto de las patentes de curso. Pues bien, el año 2010 y 2015
se crea la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España como una responsabilidad excepcional. Hay personas jurídicas que no lo pueden ser, las administraciones, etcétera, las personas jurídicas públicas. No es por todos los delitos, solo es por una determinada lista de delitos que, por cierto, va creciendo. Las últimas reformas acaban de introducir en la responsabilidad penal de las personas jurídicas el acoso, etcétera, que antes no estaban, ¿no? Pero que, bueno, que además se ha manifestado en la práctica con una intensidad en cuanto a la intervención penal. Este es el cuadro de la evolución de las sentencias dictadas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con delitos fundamentalmente de carácter económico y también delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, como los que están en el núcleo de los hechos por los cuales las personas jurídicas están siendo perseguidas. En este marco, ¿cómo funciona el modelo de cumplimiento? La idea del modelo de cumplimiento en el ámbito penal tiene mucho que ver con un problema que tuvo la Siemens en Estados Unidos, que infringió las normativas de corrupción y, bueno, pues acabó habiendo ahí un proceso que luego incluso se reprodujo en Alemania con unas multas gordísimas y, además, en el caso de la Siemens, con el riesgo de no volver a poder trabajar en los Estados Unidos de América. Y en ese marco, en el trabajo que allí es más fácil de realizar, entre fiscalía, defensa, etcétera, Siemens acabó comprometiendo a establecer una manera de organización que previniera, que evitara, que pareciera excluir la posibilidad de que en Siemens se volviera a cometer un hecho similar. Evidentemente que, bueno, que ha habido muchos más elementos. Es un movimiento en el ámbito penal muchas veces impulsado por abogados, por los defensores, que dicen el derecho anglosajón nunca ha tenido el problema de exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Lo que he comentado del papado y él es todo derecho continental, no el derecho anglosajón. Y pues ahí pues muchas veces se ha ido trabajando en este tipo de compromisos o en este tipo de documentaciones que permiten asegurar que eso no va a volver a suceder. Y que en general ha permitido en el mundo, en el ámbito comparado, pues o bien eximir de responsabilidad cuando la entidad ya tenía previamente a que sucedan los hechos, ya tenía un modelo, un sistema de cumplimiento adecuado, o reducir la responsabilidad, atenuar la responsabilidad si una vez producido el hecho y antes de que se ponga en marcha la maquinaria judicial, pues la entidad se pone a trabajar en un modelo y acaba teniendo un modelo. Es decir, se pone las pilas porque ha sucedido un hecho delictivo en su marco y ya no quiere que vuelva a suceder. Esos modelos de cumplimiento normalmente pues, requieren pues, una evaluación de riesgos, la adopción de códigos de conducta y políticas de cumplimiento, acciones de formación, sistemas de información interna, sistemas de control interno, canales de denuncia, bueno, lo que estaba comentando en la presentación el propio Nacho, ¿no? Asignación adecuada de responsabilidades en el ámbito del cumplimiento, pues estableciendo a personas específicamente encargadas de ello u órganos que tengan que proceder a la supervisión y vigilancia. Hay incluso pues, normas de la ISO. Reciente, en el año 2021 ha salido una última ISO en materia de cumplimiento de personas jurídicas que, bueno, pues que sirven para luego pues, las correspondientes acreditaciones por parte pues, de los organismos que llevan este tipo de planes y de programas de trabajo. No es que en el ámbito comparado sea la solución perfecta. Las entidades se suelen quejar de que no suelen saber exactamente lo que el derecho pretende de ellas en el marco de estos programas de cumplimiento. Y bueno, pues es verdad que en los países en que se ha planteado, bueno, como funcionan mucho en el marco de esas relaciones de cara a lo que llamaríamos aquí conformidad o plea bargaining en el sistema anglosajón, pues tampoco es que tengamos mucha jurisprudencia al respecto.
Y los fiscales y los tribunales pues tampoco se suelen mostrar muy confiados, no creen que los programas de cumplimiento realmente sean necesariamente algo que merezca el 100% de confianza. Porque, bueno, pues a veces en algunos comentarios pues señalan que eso es un tema más del sector económico y de los programas de calidad, de mejora continua, etcétera, y que su uso en la práctica es más bien, o más de una vez, es cosmético. Y esto es verdad. Muchas entidades creen que por el hecho de tener un programa de cumplimiento ya son impunes. No solo eso. Van a un abogado y le pide, oye, ¿en qué entidad funciona bien un programa? Ese, que lo quiero comprar. Lo compra, lo copia y lo traslada a su entidad. Y eso no vale como un modelo de cumplimiento en el ámbito jurídico penal. Yo creo que no vale en ningún caso, pero en el ámbito jurídico penal se ha dicho ya repetidamente por parte de la ley, que como vamos a ver requiere muchos elementos a cumplir por ese modelo, y por parte de los tribunales que lo que hay que hacer es un traje a medida, que lo primero que hay que saber es cuáles son los riesgos específicos de esa entidad, lo cual demanda un análisis criminológico forense de los riesgos de la entidad, que no lo puede hacer cualquiera, lo tendrá que hacer alguien experto en el conocimiento de esas entidades y en el conocimiento de los delitos por los cuales esa entidad podría ser declarada penalmente responsable. Y una vez que se hace ese análisis de los riesgos, una vez que se diagnostica cuáles son los riesgos que más pesan en esa entidad, es cuando hay que ver qué hay que hacer dentro de la entidad para asegurar que se van a prevenir esos riesgos, que va a haber intervenciones dirigidas a evitar que los resultados que esos riesgos, con los que esos riesgos amenazan, no van a tener lugar. Por tanto, hay esa parte en la práctica bastante extendida de buscar, oye, a mí dame el programa de la CAF, porque me han dicho que funciona perfectamente, pero es que tú no tienes nada que ver con lo que puede ser la CAF. Da igual, porque yo sé que ese programa funciona, cómpramelo. Bueno, pues eso en principio no debería valer en derecho penal. En el año 2010 los programas de cumplimiento tuvieron una regulación muy limitada en el Código. En realidad solo había un atenuante que decía que en el caso de que se cometa un delito en el seno de la persona jurídica y la persona jurídica nada más cometerse el delito se pone en marcha y adopta un programa de cumplimiento, se le va a rebajar su responsabilidad si lo ha hecho antes de que se desencadene la persecución penal. Pero claro, eso enseguida suscitó la cuestión de si adopta después le vas a atenuar, y si ya lo tenía, entonces aunque la ley no lo decía, los comentaristas decían, hombre, si al que no tenía y lo tiene, porque lo ha implantado después de cometer los hechos, se le va a atenuar, al que ya lo tenía habría que eximirle de responsabilidad. Pero eso no estaba puesto en la letra de la ley, era una interpretación favorable, si se quiere una cierta analogía, que bueno, que eso también en derecho penal suele suscitar alguna dificultad, aunque en general se suele admitir lo que son analogías y lo que son interpretaciones favorables al reo, no a la acusación. En el año 2015 se entró por parte de la reforma en los modelos de cumplimiento y ya se declara ahí específicamente que va a haber una exención de responsabilidad penal si la empresa, la entidad tiene ha adoptado y ejecutado eficazmente, y como veis aquí los adjetivos o los adverbios tienen mucha importancia, porque es ahí donde luego los jueces van a poder decir sí, pero tenías, pero no has ejecutado nada, o esa ejecución era puramente en un papel, ¿no? Ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos similares a los que se hayan cometido, para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Esta segunda referencia es muy sensata, porque no hay programa perfecto, no hay programa que pueda garantizar que no va a volverse a cometer un delito. Las personas que forman parte
de las entidades, pues son seres humanos y todos sabemos que todos los seres humanos, algunos suelen decir, salvo yo, ¿no? Pero todos, yo también, somos capaces de cometer muchas fechorías. Tal vez hoy no, pero tal vez mañana sí. Bueno, pues esos programas tienen que garantizar supervisión, vigilancia, control. A veces se reclama, para que esos programas funcionen, que los directivos, es el caso del derecho español, hayan cometido los hechos eludiendo fraudulentamente las exigencias del modelo, pero en todo caso lo que el Código Penal dice es no vale cualquier modelo y no vale cualquier órgano de supervisión, vigilancia y control. El Código Penal, curiosamente, porque no es habitual en el Código Penal entrar en estas cuestiones, desarrolla pormenorizadamente los requisitos que deben cumplir para ser válidos los modelos de organización y gestión, que es así como llama el Código Penal a lo que nosotros llamamos programas de cumplimiento normativo o de compliance. Modelos de organización y gestión. Y comienza pues por lo elemental, ya lo habíamos dicho, ¿qué debe hacer el modelo? Primero identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos a prevenir. Por tanto, hay que hacer un inventario de riesgos que hay que mantener al día y que hay que irlo revisando. Segundo, tienen que establecer esos modelos, protocolos o procedimientos que establezcan cuál es el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de toma de decisiones, de ejecución de los acuerdos de la persona jurídica. Esto no siempre es fácil, pero tiene que avanzar en ese desarrollo. Tiene que dotarse de recursos financieros adecuados a la aplicación del modelo, porque hay entidades que tienen el modelo, pero lo tienen ahí. A lo sumo, de vez en cuando comentan que lo tienen. O pasan, lo ponen como adjunto a un email a todos los miembros de la entidad. Pero el Código Penal dice que tiene que dotarse de medios, recursos financieros adecuados para que se haga efectiva esa finalidad de prevenir la comisión de los delitos. Tienen que establecer deberes de información por parte de todos los miembros de la entidad sobre los riesgos posibles, los incumplimientos que se hayan producido de las formalidades y de los trámites establecidos en el modelo. Un deber de informar a quién, pues a ese organismo, a esa instancia que esté encargada de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo, garantizando la confidencialidad del denunciante y, bueno, como las pequeñas empresas esto puede ser más problemático, se va a simplificar la cuestión respecto de esas entidades. Tienen que establecer un sistema disciplinario específico que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas establecidas por el modelo. Por tanto, no basta con tener un modelo, hace falta además, en el sistema disciplinario de la entidad, tiene que haber un sistema disciplinario específico relativo al incumplimiento del modelo de organización y gestión. Y hay que realizar una verificación periódica del propio modelo, de su eventual modificación, porque ha cambiado la ley, porque han cambiado las circunstancias, por lo que sea. También cuando las infracciones que se hayan detectado pues ponen de manifiesto que el modelo pues no funciona del todo bien, o cuando se detectan que hay necesidades de modificación de la organización, de la estructura de control o de la propia actividad. Esto ha de traducirse pues, en acciones frente a los incumplimientos, evaluación de las necesidades de esas acciones, implementación, en revisión de la eficacia de las sanciones correctivas, en su caso aplicada, cambios en el propio sistema de gestión del modelo de cumplimiento. Decíamos modelo y órgano. ¿Qué órgano? ¿Cuáles son las características que debe tener, según el Código Penal, el órgano encargado, responsabilizado de la aplicación del modelo?
Tiene que ser un órgano que supervisa, vigila y controla el modelo de organización y gestión. El Código Penal distingue entre la responsabilidad que puede derivar de acciones de directivos o representantes y la responsabilidad que pueda derivar de hechos de los empleados. Pues bueno, en el caso de los primeros claramente señala que es necesario ese órgano. No se le menciona de manera tan específica cuando se habla de actuaciones del empleado. Tiene que ser un órgano con poderes autónomos, de iniciativa y control, independiente, con presupuesto propio y que realice un ejercicio diligente de las funciones de supervisión, vigilancia y control. Puede ser un órgano ya existente en la propia entidad al cual se le atribuye esa función. Y como decíamos antes, en las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, que son las que según la legislación en vigor pues pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, pues entonces el propio órgano de administración de la entidad puede ser el órgano de cumplimiento penal. Uno de los debates más importantes que hay en la actualidad en torno a este modelo, más allá del detalle de su contenido, es el de su naturaleza jurídica. ¿Cuál es el ámbito, cuál es el plano en el que este modelo va a funcionar penalmente? El ámbito de lo que llamamos riesgo permitido. Bueno, en derecho penal, evidentemente que hay acciones peligrosas, todos realizamos acciones peligrosas en la vida diaria y sin embargo no son ilícitas si las realizamos de determinada manera, ¿no? Bueno, pues eso que podríamos llamar riesgo permitido, pues muchos autores e incluso en alguna sentencia se ha deslizado también esa idea, ¿no? Más en el sentido de riesgo permitido, sino que el no tener un programa no significa que uno esté en el riesgo no permitido, pero bueno, pero hay muchos autores y muchos abogados defensores que dicen aquí debe funcionar el programa de cumplimiento. La razón es clara, es la mejor defensa para la persona jurídica afectada sería eso, es decir, actuó en el riesgo permitido porque tener el programa de cumplimiento le coloca ya en el riesgo permitido. El problema de esta decisión es lo que antes ya avanzaba. El mero hecho de tener el programa, incluso de tenerlo y hacerlo que funcione bien, debe ser una vía para eliminar toda posible intervención penal. Yo creo que puede haber defectos de organización y defectos de funcionamiento en personas jurídicas que tienen los programas. Precisamente los programas quieren detectar esos defectos y corregirlos. Y muchas veces detectan defectos y corrigen. Pero cuando estamos hablando de esto, si existe el defecto, ya podemos hablar de que hay un hecho injusto y la cuestión pasa a la culpabilidad. La cuestión pasa a preguntarnos, ¿qué podía haber hecho de más? ¿Qué más podía haber hecho la entidad para evitar que se cometieran esos hechos delictivos? Y no cabe duda de que una entidad que tiene un programa de cumplimiento adecuado y que cumple también el desarrollo legalmente exigido en todas sus fases y todas sus pautas y que se preocupa, por tanto, de que ese programa sea eficaz, ¿qué más puede hacer? En derecho penal sabemos para las personas físicas que cuando uno se encuentra en una situación de inexigibilidad, pues no se le puede declarar culpable, aunque quizás lo que ha hecho es un hecho ilícito. Pues yo qué sé, en una situación de miedo y para refugiarse, pues rompe una puerta, es delito de daños. Pero, bueno, pues lo ha cometido, pero no se le declara culpable, porque ¿qué se le podía exigir en esa situación a esa persona? Bueno, pues lo mismo puede suceder con las personas jurídicas. Si tienes el programa de cumplimiento y lo cumples bien, ¿qué más se te puede exigir? Se habrá cometido un hecho delictivo, puede ser que sea un hecho delictivo injusto también como propio tuyo, pero a mi juicio la solución adecuada es entender que esa persona jurídica no puede ser declarada culpable.
Pero como digo, el debate en este punto es un debate muy extendido y hay todo tipo de posiciones. También la jurisprudencia pues, se manifiesta no siempre de una manera unitaria. Jurisprudencia ya hay bastante en relación no solo con las personas jurídicas, sino también con los programas de cumplimiento. Ya en el año 2015 hubo una primera referencia por una sentencia pionera, pero en el año 2016, la sentencia de 154-2016, pues ya pormenoriza bastantes elementos y en la actualidad, pues por ejemplo, este año pues ha habido varias sentencias que se refieren específicamente a los programas de cumplimiento. Bueno, para ver, una empresa que no tiene programa de cumplimiento y sufre una estafa, hay que entender que como no se autoprotegía, pues entonces esa estafa, bueno, no se le va a reconocer como víctima de la estafa. La estafa pues se puede considerar lo que solemos llamar a veces una estafa burda. Pues hay un artificio engañoso burdo porque en realidad la persona pues no se autodefiende. Bueno, pues eso es uno de los temas que se ha tratado en la sentencia de 2021, con la número 470. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay programas, por tanto? ¿Cuáles son los efectos? La norma se fija mucho en qué pasa cuando hay programa de cumplimiento. Pero de la inexistencia del programa, existiendo la obligación de tener programas, podemos sacar consecuencias de cara a la responsabilidad penal e incluso, bueno, en el marco de la responsabilidad civil. Bueno, simplemente para ver que el tema está en los tribunales. Una última anotación. Desde el punto de vista de la realidad criminológica, insistir en que también lo que nos encontramos mucho es esa realidad de las entidades dirigidas a tener un programa de cumplimiento, sea cual sea, en la esperanza de que por tener un programa de cumplimiento ya se blinda ante posibles responsabilidades penales. Y ahí conviene insistir mucho en que no se blinda, en que la ley RIQUE exige un programa de cumplimiento adecuado a tu entidad y eficazmente aplicado. Y va a ser esos elementos los que el juez va a tener que constatar para poder decir que efectivamente no se le podía exigir otro comportamiento a esa persona jurídica. Y este es un poco en general lo que yo quería comentar en esta intervención, que yo pensaba que iba a hacerla después de Juanjo y que, bueno, pues le iba a completar cosas que él diría, pero bueno, pues él ha preferido que interviniera yo primero y yo le agradezco mucho esta delicadeza. Muchas gracias. De todas maneras, seguro que os complementáis, eso es seguro. Muchas gracias a ti, José Luis, por la magnífica disertación, que nos ha ilustrado mucho. Bueno, pasamos con otro peso pesado ahora, que es Juanjo Álvarez, no pesado en físico, pero en el derecho. Juanjo es que no necesita ni presentación, pero bueno, tampoco. Es catedrático, por recordar, es catedrático de Derecho Internacional Privado, profesor de la UPV, compagina su dimensión académica con la profesional, como consultor, es secretario del Instituto para la Gobernanza Democrática, es miembro de múltiples organismos y asociaciones y también colabora mucho con el Clúster de Ética del País Vasco, donde está como coordinador también en la Comisión de Arbitraje de Equidad. Es protagonista en todos los medios, se le ve constantemente y muy activo en redes sociales. En su condición de académico se pueden resaltar innumerables artículos y en las revistas especializadas, intervienen en colaboraciones en obras colectivas. Pero bueno, yo casi por fijarme en las últimas, tiene una publicación sobre lecciones jurídicas del caso Prestige, la ejecución de las sanciones administrativas en el ámbito de la Unión Europea. En el mes de septiembre publicó unos artículos, uno sobre efervescencia populista, otro sobre la crisis energética y climática, el gran desafío, sobre la guerra, maniqueísmo y democracia,
que son, pues, obviamente muy interesantes. Yo es que no sé qué decir porque tendría que decir muchas cosas. También tiene un currículum en Internet con múltiples hojas. Entonces, yo sin más le doy la palabra para que nos ilustre un poco. Begoña, egunon guztioi. Bueno, me corresponde primero un sincero agradecimiento tanto a Jon Juaristi, presidente de la Fundación Vital Fundazioa, y por supuesto a Nacho, presidente de nuestro plural no majestático clúster de ética, por la invitación y por la organización de otro elemento dentro de este poliedro que es la ética. Vincularlo al terreno del cumplimiento me parece que es un momento más apropiado que nunca para poderlo hacer, porque la palabra, que son lo que constituye la herramienta de los juristas, no son meros fonemas a los que convencionalmente les asignemos un significado, ¿no? Hay palabras de moda: resiliencia, cumplimiento normativo, compliance, bueno, un montón de factores. Y hay palabras en desuso que suenan mal, ¿no? Si tú, vinculado a la empresa, hablas de generación de valor, hablas de factor lucrativo, hablas de onerosidad, hablas de mercado. Entonces, hay palabras de moda y palabras que acaban quedándose en el terreno de lo peyorativo, de lo negativo, ¿no? Y como vivimos presos de muchas cosas, pero entre otras de la tiranía de lo políticamente correcto y también del formulario, y la introducción de José Luis me ha parecido fantástica, y un solo breve paréntesis. Primero, lo pedía por deferencia, porque José Luis es muchas cosas. Yo lo tengo por amigo y por un sabio, pero fue profesor. Y cuando alguien te ha inculcado, siendo en el otro lado de la barrera, el conocimiento del derecho, siempre va a ser profesor toda la vida, ¿no? Y me parecía obligado que interviniera él por eso, y porque desde un punto de vista de autoritas académica ha hecho una contextualización perfecta de lo que es la dimensión penal, ¿no? Y yo pretendía complementar esto para hacer de puente en esta conversación y en la siguiente mesa con el binomio del derecho y de la ética, ¿no? Algún año vimos el de la política y de la ética, el de los medios de comunicación y la ética, y el del derecho y la ética me parece clave, fundamental, un problema irresuelto, por tanto un dilema todavía hoy día, ¿no? Y mi corta experiencia en este campo, yo estoy como responsable de cumplimiento normativo en el Consejo de Laboral Kutxa, de una entidad bancaria, que por tanto, cuando por ejemplo se produce una sacudida de tipos como el actual, tiene de repente un aluvión de negatividad reputacional, porque sin hacer nada, ni bueno ni malo, acaba el balance con unos supuestos beneficios extraordinarios que luego no lo son, porque son anotaciones en cuenta. Y ese es un primer factor a tener en cuenta, por eso hablo de lo políticamente correcto. Y ejerzo como compliance officer en Otua, una empresa de aquí de Legutiano, en un sector delicado, también sujeto a la hipocresía, porque cuando haces economía circular es una actividad molesta, no insalubre, ni nociva, ni peligrosa, pero molesta. Y claro, no podemos pretender tener todo en la vida, ¿no? En ambos casos hay un documento de compliance, y yo escuchaba a José Luis y trataba de ver el sentido que pretendemos darle a esto, ¿no? Hay un primer sentido. Si tú el objetivo que buscas es salvar la cara penalmente hablando a los directivos o directivas, ya has fracasado de inicio, porque como muy bien se ha expuesto no tiene ningún sentido. Dos, si pretendes quedar bien reputacionalmente, hay un mercado del compliance de todo. Igual que hay libros de autoayuda en lo jurídico y te encuentras con un libro sobre todo, sobre la comunidad de propietarios, y con todo el cariño a ese tipo de libros, si te guías ejerciendo el derecho de ese tipo de práctica, si sale bien es porque detrás hay personas que no han querido actuar mal. Pero un contrato o un compliance es bueno o malo cuando las cosas no van bien. Y cuando realmente tú pones detrás como persona el sentido, no en la dimensión tan perfectamente suscrita por José Luis respecto a la eventualidad o a la posibilidad de que esa empresa penalmente no se vea afectada, ¿no? Hay un mercado del compliance donde las grandes superficies jurídicas, y las conozco razonablemente bien, he estado 21 años en Cuatro Casas y luego me desligué del despacho y sigo teniendo excelentes amigos y buenas relaciones, pero un compliance realizado por Cuatro Casas para una gran entidad bancaria vale 500.000 euros al año, porque no es lo mismo presentarte ante el fiscal con
alguien de Cuatro Casas, y no tengo nada, por favor, Cuatro Casas, Garrigues, Price, lo que queráis, pero si el objetivo que estás buscando es ese, se caen los cimientos del sentido del compliance. El sentido del compliance tiene que ser que la organización se vertebre para mejorar. El propio concepto es un concepto, a ver qué opina José Luis, poco correcto incluso éticamente. Canal de denuncia. Tiene que ser un canal de comunicación. Si tenemos en el caso de Otua 34 protocolos, entre ellos algunos relativos a acoso dentro del ámbito del trabajo, ahí sí podríamos hablar probablemente de denuncia, pero hay otros muchos ámbitos donde lo que estás persiguiendo es una actuación realmente correcta. Una empresa excelente no porque el formulario te lo pida, sino porque quieras realmente mejorar en ese terreno. Como casi todo lo que ocurre en este campo, lo que sucede es que las empresas están llevando a cabo actividades de compliance porque es uno de los requisitos que te exige un gran operador con el que tienes conexión para que te ponga la cruz en el formulario o no. Y si no lo tienes, igual no te excluye de la contratación, pero ya tienes menos puntos. Y solo por eso, si ese es el leitmotiv o el elemento motivador, estamos desnaturalizando el sentido que tiene la instalación del compliance, ¿no? Y precisamente para ver lo que ocurre en otros ámbitos cercanos al cumplimiento normativo, ¿no? Me apetecía hacer una mirada complementaria a la dada por José Luis en el terreno también europeo, internacional, el concepto de debida diligencia, el concepto de cumplimiento normativo, más allá de la dimensión estrictamente penal, ¿no? Y poder de alguna manera dar una aportación adicional para evaluar o valorar esta cuestión, ¿no? Lo primero que había apuntado como reflexión es que si los destinatarios del compliance son las personas jurídicas, las empresas que funcionan en esta selva que representa el mundo del mercado, las empresas son algo más, creo yo, a pesar de lo que nos dijo Milton Friedman allá por 1970, ¿no? Cuyo único objetivo era ganar dinero, como Adam Smith en La riqueza de las naciones. Del egoísmo emergerá la riqueza de las naciones. No, del egoísmo es imposible generar factores de solidaridad. A veces del egoísmo surgen decisiones supuestamente beneficiosas para la comunidad o para una comunidad política. Alemania levantó el pie del acelerador en la crisis del 2008 y siguientes, cuando tenía un superávit comercial tan brutal que se dio cuenta que estaba agripando el motor del resto de las economías europeas y que, por tanto, también ella se iba a empobrecer. Y solo entonces dejó de lado la sacrosanta dimensión de la ausencia de déficit para posibilitar otro tipo de planteamiento. Luego, a veces, del egoísmo también se derivan posiciones en ese terreno, pero en general la filantropía ostentosa en el mundo de la empresa, que existe mucho y en muchos terrenos, es pervertir el sentido de esa filantropía, ¿no? Entonces, luego iré para ahí. Para mí el concepto de empresa hoy día es y en Euskadi, con la dimensión industrial que tenemos, con el volumen de empresas que tenemos en los 3 territorios, ¿no? Tiene que ser un portador de cohesión social, de sostenibilidad. Y tenemos que pasar de un estado del bienestar que no es suficiente para hacer frente a todos los requisitos que necesita una sociedad como la nuestra, a un estado relacional. Si lo dejamos todo a papá Estado, o comunidad autónoma, o diputación foral, o ayuntamiento, difícilmente vamos a hacer frente a los retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Una sociedad más cohesionada y más sostenible solo lo puede ser con los elementos generadores de riqueza social, que son las empresas, ¿no? Si del sostenimiento de Guipúzcoa, José Luis, dependiera los impuestos que pagamos como funcionarios, está bien pagar y tener civismo fiscal, es el fundamental ejercicio de solidaridad colectiva, pero no sería suficiente. Tiene que haber un elemento que impulse, ¿no?, ese factor. Y como en esto, como en otras cosas, vamos por bandos maniqueos, ¿no?, y demonizamos o divinizamos, según, en el caso también de las empresas, de quién estemos hablando, lo primero que debiéramos de estar de acuerdo es que una empresa no puede tener como único objetivo una dimensión estrictamente lucrativa. No puede ser esto. También lo dijo Girón hace ya mucho tiempo en el terreno mercantil, pero me parece que es un terreno clave. Y sin embargo, en todo lo que rodea la RSC, la responsabilidad social corporativa, un concepto también poliforme, poliédrico y de multisignificado donde lo haya, ha habido una batalla, digamos, por el relato en ese terreno donde lo que más importa es lo que se dice y no lo que se hace.
Y el compliance debiéramos de intentar lograr que no fuera eso mismo. Está empezando a ser una herramienta relacional. Lo primero que se intercambia en las empresas son los códigos de confidencialidad. Estamos todo el día haciendo códigos de confidencialidad, imponiendo una sanción si incumples el código de confidencialidad. Luego ya estás partiendo de la desconfianza recíproca. Y lo segundo es, como antes nos intercambiábamos las tarjetas, ¿no? Ahora es intercambiarse el compliance para garantizar que tú estás dentro de lo políticamente correcto establecido en términos de empresa. Entonces, no sé, igual que la superación del ánimo de lucro en el concepto del contrato de sociedad me parece clave, y lo ha dicho, está ya plasmado en sentencias, incluso en resoluciones de la antigua Dirección General de Registros y Notariado, ahora de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral, ¿no? Ese concepto de superación del ánimo de lucro, pero en el fondo detrás de todo eso tiene que ver con las personas. Y cuando vemos cómo se regula jurídicamente lo que entendiéramos como un comportamiento realmente ético, ¿no? Cogía tres conceptos, ¿no? La actuación del buen padre de familia, que además tiene hasta un elemento de misoginia, ¿no? No de la buena madre de familia, sino del buen padre de familia. El concepto de un ordenado empresario o el concepto de un representante leal, o sea, la lealtad, el orden y el concepto del pater familias, ¿no? Las tres. Esos son los conceptos de parámetro de referencia de lo que debe entenderse como un vínculo de diligencia de vida. Bueno, quiero pensar que no. El interés social se tiene que traducir en que tú hagas bien las cosas, entendido de esa manera. Yo creo que hay que superar claramente el criterio economicista de maxificación del valor de la empresa, identificar su finalidad social y pensar que las empresas no son hermanitas de la caridad. Las cooperativas y el mundo cooperativo sale al mundo donde tenemos todo lo que existe como tal. Y sin embargo es posible mantener unos valores en relación al mercado y sostener una forma de actuar internamente en el que no te contaminen. Debiera de ser posible, ¿no? Ahora que estamos en lo geoestratégico como estamos, un compañero ya jubilado, José Luis, ¿no? Uruz Jauregui nos decía en los años 82-83 que había tres modelos de dominación geopolítica del mundo. Uno, el que ahora cobra vigencia desgraciadamente, que es el del imperio militar, ¿no? El imperio romano. Roma soy yo, decía César, ¿no? Refiriéndose a Roma. El discurso que hizo en el juicio contra el gobernador de Mesopotamia no decía Roma soy yo desde un punto de vista narcisista, sino de los valores de Roma, ¿no? Y decía, Roma logra imponer su civilización, sus valores y su concepto de ciudadanía por el imperio de la fuerza militar. Logremos que las leyes sean justas para que al menos a esa potestas de la fuerza le sume una autoritas de una ley justa, ¿no? Hoy día entiendo que en el terreno de lo que estamos hablando ese no es el mecanismo ni el sistema. El segundo sistema sí tiene mucho que ver con lo que es el mundo de empresa, ¿no? La dimensión fenicia, ¿no? La dimensión fenicia. Los ingleses dominaron el mundo y tuvieron un imperio cuando dominaron las rías navegables y dominaban el mercado, ¿no? Ahora el viejo imperio que quieren reconquistar con el Brexit me parece tan quimérico como irrealizable como absurdo, ¿no? Pero ese mundo ha florecido con el sudeste asiático y con el todo a 100 y con esa vertiente en la que todo se limitaba a liderar quien tuviera menor coste, ¿no? Para acabar cargándose nuestro modelo social, para ser menos competitivos, porque no somos ni sostenibles ni competitivos, porque al día siguiente el barco que tú has hecho en el Valenciaga de Zumaya, de mi pueblo, y que valía 15 y que para ser competitivo lo bajas a 10 haciendo girones la malla social, allí te lo acaban haciendo a 9. Si entras en esa guerra de supuesta competitividad no tienes nada que hacer, ¿no? Y la tercera dimensión geopolítica del mundo pues fue el mundo griego, el mundo de los valores, de la democracia, de la comprensión, con todo lo que tampoco fue un mundo perfecto, la introducción de un valor de la ética en el mundo del derecho y de la gobernanza, ¿no? Y creo que debiéramos de acudir a esa vía, ¿no? A no conductas oportunistas desde ahí. Y como tendíamos a pensar en la confianza en las personas, voy avanzando, hasta ahora hemos entendido, el compliance es otra cosa, pero forma parte de esto tan pomposo que se llama abogacía preventiva, ¿no? Anticiparte al conflicto y en este caso decir, lo hago en previsión de. Está bien ese planteamiento, pero
Cuando tienes otro tipo de fines ya lo estás pervirtiendo, como decía anteriormente. Pero hasta ahora, en el contexto de lo que es responsabilidad social corporativa, de lo que puede ser el cumplimiento normativo, hemos tendido a la implantación voluntaria de los modelos de conducta. A eso hemos tendido. Desde los principios RAI en el 2011 de Naciones Unidas, la propuesta de líneas de conducta de la OCDE, las propuestas de directiva en el seno de la Unión Europea. Ahora tenemos una encima de la mesa sobre diligencia de vida, recientemente reformada durante la presidencia checa, muy interesante y que luego, si nos da ocasión, podríamos comentar. Pero esto de dejar a cada empresa, a cada actor, la implantación de códigos de conducta ha devenido poco eficaz desde ese punto de vista. También en eso se ha convertido en un escaparate de a ver quién introduce el mayor factor o valor de interés. Tenemos una ley de economía sostenible en el caso español, por ejemplo, donde define muy claro todo ello. Las empresas cotizadas tienen que tener, y ahora ya también las no cotizadas, un informe de estados no financieros donde viene a decir en qué choca su actividad con el área de protección medioambiental, de derechos humanos, de derechos sociales. Y es una memoria muy importante que acaba siendo auditada, pero el papel lo soporta todo desde ese punto de vista. Y la evidencia es que la implantación voluntaria de los modelos de conducta ha servido para enorme literatura jurídica. Los universitarios y universitarias somos expertos en eso, ¿no? En marear la reflexión buscando más la originalidad que el sentido instrumental. Algún día lo comentábamos y este es otro ejemplo desde ese ámbito, ¿no? Y cuando planteas ir a un modelo imperativo, el compliance tiene un sentido, que es, ojo que ahí está el Código Penal para la persona jurídica. Tú verás. Si no lo tienes, pierdes una oportunidad. Se ha acentuado en buena parte o se ha incentivado como consecuencia de ese potencial castigo penal que puede estar ahí. Pero en el terreno de las personas, de los particulares, que son las que podemos cambiar. Tomábamos un café antes hablando de Jean Monnet, que decía que todo subsiste, o decía el padre fundador, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, todo subsiste gracias a las instituciones, todo es posible gracias a las personas, ¿no? Las personas son las que podemos cambiar una organización, una institución, marcar una impronta para bien o para mal. Me parece fundamental. Y el modelo imperativo, la regulación normativa que nos llega, y podemos ver el modelo francés, el italiano, incluso en alguno de los estados, en Estados Unidos, el alemán, y lo que va a llegar en breve, en clave europea, va a ser una normativa de corte imperativo, ¿no? Veremos a partir de ahí qué representa, ¿no? Pero había cogido algunos ejemplos y no da tiempo, pero para ese maravilloso universo que es el reglamento de taxonomía del 2020 de la Unión Europea, ¿no? Que es como la definición del mundo bueno y del mundo no bueno, ¿no? Y de repente hay un interés geopolítico en decir que lo nuclear también debe de entrar dentro de lo verde. Y te preguntas en qué se fundamenta esa dimensión. Y no estoy haciendo nada antinuclear, estoy preguntando cómo es posible que se diga una cosa y la contraria dentro del propio reglamento, que luego tiene gran trascendencia, porque si tú inviertes en materias en donde el reglamento de taxonomía estima que entra dentro de una economía sostenible y verde, ahí tienes una capacidad tractora de apoyo y de subvención pública que no tienes si cae al otro lado de la barrera. Luego otra vez volvemos a un planteamiento como mínimo muy peculiar en ese terreno, ¿no? Todo el terreno de los planes nacionales de empresa y derechos humanos son otro clarísimo ejemplo de un canto alegórico y, por tanto, ineficiente en relación a lo que se pretende buscar. Y cómo, cuando luego surge un problema ético, te planteas como empresa un problema muy serio. Una empresa muy importante del país, tractora, buque insignia en muchos campos, decide acudir a un contrato para elaborar una infraestructura de transporte, no para hacer un muro, no para llevar armas, no para dividir a la sociedad, y va a un mercado, el israelí, que para la Unión Europea es un mercado preferente, y concurre a una licitación en la que parte de su infraestructura discurre por territorio llamado eufemísticamente bajo administración israelí o territorio ocupado, es decir, entra en un terreno colonial.
Y los estados, que son los que tienen capacidad para imponer sanciones, actualmente, si quito Rusia, hay 57 sanciones puestas a mercados de estados en los que si tú vas como empresa sabes que puedes ser sancionado, porque hay una sanción internacional. En este caso no solo no hay sanción, sino que es un mercado preferente. Concurres a un contrato que es legal y a partir de ahí, si licitas y concurres e intervienes, te llega toda la carga de negatividad, de externalidades negativas y de reproche a tu ética, ¿no? O sea que estás pidiendo al operador privado lo que tú como Estado no quieres hacer. No quieres hacer eso, porque Israel es un Estado muy potente desde muchos puntos de vista y no te interesa enemistarte con ese país y con sus poderosísimos aliados. Y diriges a las empresas el cometido de ser más papistas que el Papa, con perdón, pero por seguir el comentario de José Luis respecto al origen del compliance, para decir tú encárgate de ser buena empresa y de no acudir ahí. Entonces, muy bien, no lo hago ahí. Tampoco lo hago a China, campeón mundial de la pena de muerte. Tampoco lo hago a Arabia Saudí. Tampoco lo hago a Brasil. Tampoco lo hago a Estados Unidos por su capitalismo voraz y feroz. ¿Y qué hago? ¿Un tren chuchú en lugar de tranvías y de trenes? ¿Cómo organizo esa cuestión? Hay tanto cinismo y tanta hipocresía, tanta ética desviada en ese tipo de planteamiento, tanta diplomacia de salón ginebrino que llama la atención desde ese punto de vista. Hablando de Ginebrina, que haya convenios de Ginebra dirigidos a militares para civilizar la barbarie dentro de la guerra es un oxímoron tremendo, porque viene a decir que dentro de la barbarie, ¿qué puedes no hacer dentro de la barbarie, ¿no? La guerra nunca es inevitable, la guerra es un acto político, es la defenestración de la ética, ¿no? Pero hay argumentos hasta en eso del derecho, ¿no?, para entrar en ese campo, ¿no? Bueno, me estoy desviando para centrarme en lo que quería concluir respecto a esa vertiente, ¿no? El derecho, en este campo al que me estaba refiriendo, comienza a asumir que el laissez-faire, el dejar hacer, a la conducta o en la conducta de las empresas, al libérrimo uso de los códigos de conducta, no deviene eficaz o ineficiente. Naciones Unidas propone un convenio multilateral con normas imperativas que no va a salir, no va a ir adelante, y la Unión Europea se debate ahora en esa directiva de diligencia debida. ¿Por qué directiva y no reglamento? La directiva marca unos fines, los reglamentos marcan directamente una norma imperativa. Si llevas a directiva es que no tienes claro exactamente lo que vas a hacer. Lo único que tienes claro es que tienes que dictar una normativa porque es el signo de los tiempos en esta materia, pero que en realidad es un complejísimo y delicadísimo equilibrio esta dimensión, porque en el fondo nos vuelve a retrotraer a un problema fundamental. Tener una empresa, generar riqueza social y ganar dinero no es obsceno, es necesario en la sociedad. Lo que es fundamental es analizar la redistribución de esa riqueza ad intra en la dimensión de lo que es fundamentalmente la gobernanza interna y la dimensión ASG, ¿no?, ambiental, las cuestiones de gobernanza, las cuestiones de género, las cuestiones de equidad intergeneracional y hacia afuera, ad extra, ¿no? A lo mejor el cambio no llega por nada de lo que estamos hablando hoy, sino porque para alcanzar talento joven en una empresa, los jóvenes están mirando también los valores que abandera esa empresa. Y eso es una lección de ética, porque no se mueven cómodos yendo a una empresa, porque para ellos chapar 8 horas y a casa no es el signo de su vida definitiva, y porque el binomio que para nosotros era el intocable, que era analizar los horarios y el salario, y lo sinalgamático era prestar mi trabajo, como Marx, ¿no?, como factor de producción, hoy día eso no existe. Ese no es el factor a partir del cual te atrae una empresa, formas parte de un proyecto de empresa. Y creo que ahí hay un terreno, una revolución silente, pendiente, que se ancla más en la ética que en el derecho. Que el derecho va muy por detrás casi siempre, pero en este terreno además lo que intenta atisbar ya se ha demostrado como ineficaz y que además conduce a situaciones perversas como la que comentaba en el ejemplo de la empresa en Israel, en la que acaba siendo ella la condenada desde el punto de vista de sujeta a boicot, sujeta a externalidades negativas e incluso la posibilidad de que el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra le pueda colocar en una supuesta lista negra, que no es un juicio ni penal ni de otro tipo, sino que es un elemento lobístico más para ahí. Cuando los Estados, si realmente creyeran en esto, debieran de hacer un análisis serio de este tipo de dimensiones, ¿no? Pero bueno, creo que
que no quería dar una visión negativa, pero sí críticamente constructiva. Es importante, es necesario, el derecho tiene un enorme papel por hacer, pero creo que antes de todo eso está la dimensión ética de las personas que estén o que integremos un proyecto empresarial o un proyecto universitario o un proyecto institucional, ¿no? O sea, eso es lo que quería comentar. Es que ricasco. Muchas gracias, Juanjo, por tus magníficas palabras, que nos ha llenado de preguntas y de cuestiones que yo me imagino que el público ahora nos indicará, ¿no? No sé si hay alguna cuestión que puedan preguntar a cualquiera de los dos ponentes. Sí. Por la exposición que nos has hecho, porque más que negativa yo creo que es realista. En alguna ocasión os he oído también en algún otro debate y me daba la sensación de que estábamos intentando hundir un transatlántico con piedras y en ocasiones tirándolas hacia atrás. Entonces, yo lo que quería preguntar es saber si que el papel del derecho en todas estas circunstancias sociales y llevado a la realidad, ¿qué efectividad tiene? Porque antes he visto también la exposición de las sentencias que se han incrementado sensiblemente, pero han sido exculpatorias. ¿En qué línea iban esta normativa? Antes has comparado el derecho de Estados Unidos con, a ver si es extrapolable también a otros países como España, a otros de interpretaciones más laxas. Si todo este tema de la ética es fácilmente soslayable por las empresas. Hombre, yo creo que quizás porque tengo mi vicio de partida, de que soy jurista, me parece que el derecho tiene una función fundamental. Porque al final el que la ley marque una serie de obligaciones, una serie de vías para que se logren determinados objetivos, pues suele ser muchas veces la única manera de conseguir que se hagan determinadas cosas. Es cierto, sin embargo, que el derecho, si por algo se caracteriza, es por no generar revoluciones. Y al no generar revoluciones, pues la aplicación del derecho suele requerir pues tiempo, suele requerir asentamiento incluso a la hora de la interpretación de las normas, porque estamos muy habituados a escuchar, pues esta ley dice esto, pero bueno, los que algo de derecho alguna vez han estudiado saben perfectamente que toda norma, para saber lo que dice, lo primero que hay que hacer es interpretarla, y que cada norma tiene muchas posibilidades de interpretación, según que uno siga una línea gramatical, según que uno siga una línea sistemática, según que uno integre la norma en el conjunto y quiera saber cuál es la función que tiene en el futuro. Incluso si la mira históricamente, que se decía cuando se aprobó, pues todo eso nos lleva a direcciones diferentes. Por lo tanto, yo no evaluaría el éxito de una legislación en el número de sentencias condenatorias que se han aplicado o el número de absoluciones que ha habido. También estamos muy habituados a buscar en esos resultados lo que puede ser el parámetro de evaluación, pero yo creo que es un parámetro equivocado. Sería mucho más importante saber el número de programas adecuados de compliance que las entidades tienen, porque ese sería un efecto, ese sería realmente el buscado, porque el buscado no es necesariamente castigar a las entidades. Evidentemente, si cometen hechos delictivos, pues bueno, pues tendrán que sufrir la pena que les corresponda. Pero ahí también a mí me suele gustar recordar, porque más de una vez me sucede que me llama un medio de comunicación y me dice: el hecho que ha salido ayer se violó a no sé quién. ¿Qué pena se le va a imponer? Y le suelo decir, bueno, pues lo siento mucho, pero yo creo que lo único que hago es transmitir ideas equivocadas. Si el público entiende que porque yo haya leído que ha habido una violación, sé cuál es la pena que hay que aplicar. Porque llegar a la pena que corresponde a un hecho, pues es un procedimiento muy complejo, donde hay que analizar muchísimas variantes y según cómo se presenten esas variantes, pues vas a una pena o a otra. Puedo hablar de un marco
en el que se puede mover la calificación de ese hecho, pero, por tanto, yo creo que la evaluación no es tanto la del número de sentencias condenatorias o número de sentencias absolutorias. Bueno, el número de procesos abiertos sí que nos puede dar una idea, pero sobre todo, en el caso de los modelos de compliance, la evaluación sería cuántos programas de compliance de verdad se están desarrollando, qué cultura está penetrando en las entidades y cómo se evitan las perversiones del sistema de compliance establecido en el derecho español. Porque yo no he dicho una que, sin embargo, es fundamental. El sistema español es un sistema excepcional. ¿Qué quiere decir? Que por delito de homicidio una entidad no puede ser declarada penalmente responsable, aunque por estafa sí. ¿Y quién dice que en una entidad no se puede cometer un homicidio por parte de algún empleado porque hay un déficit de organización? Pensar en un hospital donde no funciona la sala de anestesia o los mecanismos de anestesia y se produce una muerte no porque la persona que intervino actuara mal, que actuó bien, pero es que los medios que tenía a su disposición y para él no eran controlables, pues no cumplieron con su cometido. Y eso es responsabilidad de alguien en el seno de la entidad. Bueno, pues la decisión es que homicidios no, pero estafa sí. Bueno, pero es que eso lleva a que el programa de compliance en no pocas entidades se centre solo en los delitos, de los cuales puede generar responsabilidad las personas jurídicas. Y como bien ha dicho Juanjo, hay delitos sobre los cuales las entidades tienen muchas obligaciones y tienen que tener protocolos de prevención, etcétera, etcétera, que quedan al margen del modelo de compliance, cuando es absurdo. Yo he participado en algún modelo de compliance y yo les decía, tú mete en el modelo de compliance todo tu compromiso. Si tú no quieres que haya acoso, entonces todavía no se puede, mételo, porque tú tienes un protocolo en materia de acoso y no vas a tener 18 procedimientos diferentes. Pues estás estableciendo el procedimiento y aunque a ti no te vaya a generar persona jurídica responsabilidad penal, tú manifiesta en tu modelo de compliance todo tu compromiso. No por el mero respeto de la legalidad, sino por el hecho de que los delitos cuando se cometen tienen víctimas, generan victimización. Y en la medida que generan victimización, yo tengo el compromiso de que no haya victimización derivada de lo que es mi actividad. Creo que esos son parámetros más adecuados para ver si la legislación de compliance ha sido efectiva que los otros. Perdona, ¿eh? Digo que somos profesores universitarios y mi pregunta va atrás del todo. ¿Sabéis el modelo de universidad que tenemos de formación? Estamos sacando al mundo abogados, médicos, psicólogos, mucha gente que hace ADE, ¿no? Todas estas cosas. Sabemos, más o menos por nuestra propia experiencia y porque lo vemos, qué tipo de formación le estamos dando. ¿Sí? Yo apunto que me parece que es una formación en que les enseñamos mucho lo que es, lo que hay y poco de por qué y cómo hemos llegado a eso. ¿No es lógico que cuando este tipo de educación cristaliza en nuestros profesionales sean más tendentes a hacer este tipo de cosas que estáis contando? Es decir, que la cultura y el sentido crítico que viene de atrás, que tiene que ver con el desarrollo moral de los individuos, de comprender la sociedad, los valores, estamos perdiendo de vista la parte de atrás, es decir, donde empieza todo. Porque yo ahora mismo estoy feliz de aprender. Me gusta. A veces pienso, es porque estoy en este rollo siempre. No sé si la gente tiene tanto tiempo ni tanta prisa, pues tampoco está estopetado de gente, ¿no? Entonces, ¿esto no tiene algo que ver con la educación? Muy profundamente, además, y además algo que lo sabemos, pero porque la universidad, solo voy a decir, van a abrirse muchas y se va a hacer esto a mucha gente. Y nos extrañamos de que la psicología, por ejemplo, haya llegado a un nivel de complejidad tremenda. Es que hemos echado muchos
psicólogos al mundo que algo tienen que hacer. Es que hemos echado muchos abogados al mundo que algo tienen que hacer. Y entonces no estamos alimentando este modelo un poco desde la parte que nos toca, por ejemplo, a nosotros. Si me permitís, porque yo tenía una pregunta preparada que va al hilo del planteamiento que ha hecho ella, perdona, es que como nos encontramos con dos personas académicas, yo quería hacer mención también al ámbito universitario. Hemos hablado del mundo de la empresa, hemos hablado de varias cosas, pero a mí me gustaría saber, además de lo que dice ella, si en el ámbito académico y universitario creéis que se cumplen las obligaciones y los códigos éticos, que va un poco a esos niveles amplios, ¿no? Sí, o sea, ética universitaria, pero en contenidos y en todo, porque no lo sé, sin más. Y tampoco sé si hay datos, ¿eh? Por eso os lo pregunto, ya que estáis los dos en el ámbito académico. ¿Ya? ¿Hay que cortar? Vale. La última, ¿no? Vale. Vale, la verdad es que son dos preguntas complementarias que son a su vez muy complicadas de responder. Yo creo que la universidad en particular es un reducto de libertad, ¿no? Si hablo desde el lado docente, o sea, si realmente entiendes el poder transformador que tiene formar a gente joven, ¿no? Poder transformador que ya no tiene hoy día la política ni otras instituciones que en algún otro momento histórico pudieron influir globalmente en la sociedad. Si eres consciente de eso, un aula debiera de ser algo más que la mera transmisión de conocimientos, ¿no? En nuestro caso, jurídicos, de cara ahí. Tenemos esa función social, que es la de dotar de herramientas para, en el caso del derecho, interpretarlo, para relativizar muchas cuestiones, pero para entender la función social que tiene la formación, por ejemplo, en nuestro caso en derecho, ¿no? Y no sé, es verdad, cuando llegó Bolonia, que nos decían que era una mercantilización de la universidad, bueno, yo creo que como todo péndulo es erróneo en la vida, ¿no? Demonizar el sistema anterior y pasar a otro extremo, el contrario, no es positivo. Tiene muchos aspectos interesantes. Lo que pasa es que el método socrático que añorábamos todos, que es que el estudiante te venga a clase con la lección leída y tú debatas con él y con ellos o con ellas para tratar de extraer un pozo de destilación, es imposible al ritmo que tienen los estudiantes, ¿no? Y que al final lo que ha ocurrido es que ha jibarizado los tiempos de estudio, que los profesores vamos más estresados por llegar a dar el programa que nos autoimponemos para llegar a tener la conciencia tranquila de que les hemos transmitido el conocimiento, y que al final lo que cala es más los valores que le transmitas. Yo tengo la percepción de mi época de estudiante que más que el contenido era el profesor o profesora y qué te estaba transmitiendo de lo que estaba detrás, y de eso te das cuenta muchos años más tarde, ¿no? Pero nuestra universidad, que es un poderoso dinosaurio, da paseos muy lentos, ¿no? Cubre una función social muy, muy bien en el capítulo, digo, desde la pública, y con el resto seguro que tenemos los mismos problemas, o los mismos retos, mejor dicho, que es el de transmitir los conocimientos para preparar profesionalmente. Tenemos otro reto adicional, que es el de efectivamente, digamos, ahormar en el mejor sentido de la palabra un sentimiento crítico como persona, ¿no? Pedir todo eso a una institución es difícil, ¿no? Pero en el caso nuestro, por ejemplo, del derecho internacional y del internacional privado, transmitir valores a través de ejemplos en temas de multiculturalidad, de cuestiones de orden público, yo creo que les puede servir para darse cuenta, pero cuando quieren ingresar en un despacho, no digo que han olvidado todo lo que han estudiado, se tienen que adaptar camaleónicamente a lo que ese despacho les marca, y es una dictadura desde ese ámbito, entenderme la expresión en lo que eso supone, ¿no? Si ya entramos en un plano distinto, ¿no? de ahí. Bueno, pues lo tenemos que dejar por indicaciones de guión, por lo tanto, muchas gracias a los dos, y bueno, espero que haya servido para